Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo cuarto del libro cuarto de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que el autor denominó De los Comicios Romanos. En este capítulo de su obra, Rousseau analiza cómo las instituciones de la República Romana organizaron a sus ciudadanos para ejercer el poder soberano. El autor explica las divisiones iniciales en tribus establecidas por Rómulo, basadas en criterios de origen, como albanos, sabinos y extranjeros, que fueron organizadas en curias y centurias, con un enfoque militar evidente. Sin embargo, esta estructura pronto reveló desigualdades, ya que la tribu de los extranjeros creció desproporcionadamente, lo que llevó a una reforma por parte de Servio Tulio. De acuerdo con el pensador, Servio reorganizó las tribus, sustituyendo la división étnica por una territorial, asignando a cada tribu una de las colinas de Roma y prohibiendo que los ciudadanos cambiaran de lugar de residencia para evitar desigualdades futuras. Además, creó tribus rurales y urbanas. El autor destaca que las tribus rurales fueron vistas como virtuosas y honorables, mientras que las urbanas se asociaban con corrupción y ociosidad. Este sistema incentivaba la vida sencilla y laboriosa del campo, que era valorada por los romanos antiguos. El autor señala que esta organización permitió a Roma mantener un equilibrio entre los diferentes grupos sociales, pero con el tiempo las reformas censales introdujeron confusión. Los ricos comenzaron a inscribirse en las tribus rurales buscando prestigio, mientras que las urbanas se llenaron de lo que llaman libertos y clases bajas, alterando el balance original. Este cambio permitió que las tribus urbanas con mayor acceso a los comicios adquirieran un peso político desproporcionado, lo que facilitó la corrupción y la manipulación, nos dice. Posteriormente, Rousseau se refiere al sistema de votación empleado por los romanos, destacando que las primeras elecciones se realizaban de manera pública, pero la corrupción hizo necesario introducir el voto secreto. A pesar de esto, las intrigas continuaron, evidenciando que el problema no era solo técnico, sino que obedecía también a un problema moral de la sociedad romana de la época. Por último, el pensador afirma que las instituciones romanas funcionaron mientras las costumbres de los ciudadanos permanecieron virtuosas, pero su decadencia fue inevitable cuando estas virtudes se perdieron. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Esta distinción entre las tribus de la ciudad y las del campo produjo un efecto digno de notarse, por ser sin ejemplo, y al cual debió Roma a la vez la conservación de sus costumbres y el crecimiento de su imperio. Se creerá tal vez que las tribus urbanas se arrogarían en breve el poder y los honores, que no tardasen en esclavizar a las tribus rústicas, pero sucedió todo lo contrario. Se conoce la afición de los primeros romanos a la vida campestre, afición que les venía del sabio institutor, que supo unir a la libertad los trabajos rústicos y militares, y relegar, por decirlo así, a la ciudad las artes, los oficios, la intriga, la fortuna y la esclavitud. Así, todo lo que Roma tenía de ilustre vivía en los campos cultivando la tierra, acostumbrados a buscar en ellos el sostenimiento de la república. Siendo esta manera de vivir la de los más dignos patricios, fue honrada por todo el mundo. La vida sencilla y laboriosa de los lugareños fue preferida a la vida ociosa y cobarde de los burgueses de Roma, de tal suerte que el que no hubiese sido más que infeliz proletario en la ciudad, labrador en los campos, convertíase en un ciudadano respetado de todos. No sin razón, decía Varrón, nuestros magnánimos antecesores establecieron en la aldea ese plantel de robustos e intrépidos hombres que los defendían en tiempo de guerra y los alimentaban en tiempo de paz. Plinio afirma que las tribus de los campos eran honradas a causa de los hombres que las componían, a la vez que como castigo o ignominia se enviaban a las ciudades a los cobardes a quienes se quería envilecer. Habiendo venido a establecerse en Roma el sabino Apio Claudio, fue colmado de honores e inscrito en una de las tribus rústicas, que tomó enseguida el nombre de su familia. En fin, los libertos entraban todos en las tribus urbanas, jamás en las rurales, sin que se diera durante el tiempo de la República un solo caso en que uno de ellos llegara a ocupar la magistratura, aun cuando hubiese pasado a ser ciudadano. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que Rousseau utiliza el ejemplo de los comicios romanos para mostrarnos cómo las instituciones políticas dependen de los valores y las costumbres de los ciudadanos. Mientras Roma mantuvo su virtud cívica, estas instituciones garantizaron equilibrio y funcionalidad. Sin embargo, cuando las costumbres se corrompieron, el sistema político también comenzó a deteriorarse, haciendo una interpretación libre de las palabras del autor. Este parece advertirnos que no basta con diseñar leyes e instituciones sólidas, ya que éstas deben estar respaldadas
por una ciudadanía moralmente comprometida y una sociedad estructurada en principios sólidos para garantizar su estabilidad y continuidad. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el capítulo 4 del libro 4 de la obra El contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.